Hola, buenos días a todos. Yo soy María Calle Romero, soy intensivista y vamos a hablar en esta charla de la atención inicial al paciente politraumatizado. Este es el guión que vamos a seguir. Vamos a hacer una breve introducción. El grueso de la charla va a ser centrarnos en la revisión primaria y en la revisión secundaria. Discutiremos qué pruebas complementarias hacer en cada situación y luego, por último, os dejaré unas tablas que me parecen bastante útiles de la profilaxis antibiótica en las fracturas abiertas y de la profilaxis antitetánica en las heridas, que son cosas que nos surgen con frecuencia y a veces nos puede generar dudas, para que tengáis las tablas y podáis consultarlo cuando lo necesitéis. Bien. A modo de introducción, esta es una gráfica que representa la distribución trimodal de la muerte en el paciente politraumatizado, ¿vale? Y como veis, la mortalidad en el paciente politraumatizado tiene tres picos, ¿vale? Tiene un primer pico, que es el que se produce, es este pico que veis aquí, que es el que se produce en los primeros segundos o minutos, que es una mortalidad que es secundaria a apnea por causas de lesión encefálica, de lesión medular, a rotura cardíaca, a rotura de la aorta, ¿vale? Y cuando estas son las lesiones que se han producido, poco podemos hacer por aumentar la supervivencia del paciente, ¿vale? El siguiente pico de mortalidad es ese que se produce en los primeros minutos y horas después del accidente, ¿vale? En este caso, la mortalidad es atribuible pues, a hemorragias cerebrales, a hemorragias exsanguinantes, a neumotórax, a fracturas de huesos largos que conlleven una hemorragia importante. Y aquí es donde, si hacemos una correcta atención, una atención rápida, una atención protocolizada en la que vayamos encontrándonos las lesiones y las vayamos resolviendo de forma inmediata, sí que podemos influir, ¿vale?, en la supervivencia de esos pacientes, ¿vale? Y de ahí surge el concepto periodo dorado, que es ese periodo de tiempo que tenemos para tratar de forma rápida, ¿vale?, identificar las lesiones potencialmente letales y solucionarlas, ¿vale? Previamente esto se llamaba hora dorada, pero se cambió el concepto a periodo dorado porque no todos los pacientes nos dan una hora. Hay pacientes que por la lesión que sea nos dan 15 minutos y hay pacientes que a lo mejor nos dan 1 hora o 2 horas, ¿vale?, en el manejo. Por lo tanto, el tiempo en la atención del paciente politraumatizado es muy importante. Un paciente que ha sufrido un politrauma, nunca podemos dejarle en observación, en un box en la urgencia y acercarnos de vez en cuando a ver qué tal va el dolor. Hay que hacer una evaluación rápida, ¿vale? Y luego tenemos un tercer pico, que es la mortalidad que se produce en los siguientes días o semanas, que suele ser secundario a sepsis y fracaso multiorgánico en pacientes que han tenido lesiones muy importantes. Bien, pues a lo largo en el último siglo, ¿vale?, una atención sistematizada y protocolizada de los pacientes politraumatizados se ha visto que ha disminuido, ¿vale?, la mortalidad en el segundo pico. Como veis, la mortalidad en el primer pico es similar, es parecida. Ya digo que poco podemos hacer para evitar esta mortalidad, pero en el segundo pico sí que se ha disminuido de forma drástica y como consecuencia en el tercer pico. Bien, pues sin más dilación nos metemos de lleno en el tema, en la atención del paciente politraumatizado. Cuando nos llega un paciente politraumatizado vamos a dividir la atención en dos revisiones. Una revisión primaria, ¿vale?, que es una revisión que vamos a hacer de forma rápida, identificando las posibles causas de las posibles lesiones letales, ¿vale?, y tratándolas de forma paralela. Y una revisión secundaria que haremos posteriormente de forma un poco más tranquila, ¿vale? La revisión primaria la realizaremos con la famosa sistemática ABCDE, ¿vale?, o XABCDE, que luego explicaremos qué es. Y la revisión secundaria es una revisión un poco más detallada, en la que haremos una historia clínica del paciente y una exploración más exhaustiva, ¿no?, una exploración más de la cabeza a los pies, ¿vale? Y una cosa muy importante es que estos pacientes son pacientes dinámicos, ¿vale? La situación clínica cambia de un segundo a otro. Podemos tener un paciente estable y a los 5 segundos el paciente se nos ha inestabilizado o ha comenzado con insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, es muy importante que reevaluemos constantemente. Si estamos en el ABCD, hemos llegado a la D y de pronto el paciente detectamos un problema con la A, pues tendremos que volver otra vez. O si hemos acabado la revisión primaria y la revisión secundaria, tendremos otra vez que hacerlo, ¿vale?, que si nos surge algún problema o para chequear y comprobar que nuestro paciente continúe estable.
Bien, pues empezamos con la revisión primaria. Como os he dicho, la revisión primaria es una revisión que se tiene que hacer de forma rápida para identificar lesiones potencialmente letales, ¿vale? ¿Y a qué hace referencia el ABCDE? Bueno, pues como todos sabéis, la A hace referencia a vía aérea, pero además hace referencia, como leéis ahí, a vía aérea con restricción del movimiento de la columna cervical, ¿vale? No se nos puede olvidar que en estos pacientes pueden tener trauma medular y sobre todo al manipular la vía aérea o en las movilizaciones tenemos que tener un control estricto del movimiento de la columna cervical, ¿vale? Por eso os pongo el collarín ahí y el collarín va a estar en toda la revisión primaria y secundaria, ¿vale? La B de breathing hace referencia a problemas en la respiración y en la ventilación. La C de circulación con control de la hemorragia, la D de déficit neurológicos y la E de exposición. Como os he dicho previamente, este es el ABCD, que las guías de referencia en la atención al paciente politraumatizado son las guías de ATLS, de la ATLS, ¿vale? En la última edición lo siguen recomendando esta sistemática, pero ya hay guías como el PHTLS u otras guías que hablan de el XABCDE. ¿Y a qué hace referencia? Hace referencia a que si nosotros llegamos a un lugar de donde ha habido un accidente y tenemos un paciente politraumatizado o llega a urgencia y el paciente tiene una hemorragia exsanguinante, ¿vale? Primero controlemos esa hemorragia exsanguinante antes de pasar a la A. Esto es porque la hemorragia exsanguinante puede matar de forma más rápida que otras lesiones, pero tiene que ser algo evidente, algo obvio, que nosotros lleguemos y el paciente esté exsanguinándose, ¿vale? Pues podemos hacer compresión local o poner un torniquete, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en la sistemática ABCDE, ¿vale? Que es la que recomiendan las guías. Una cosa muy importante es que si el paciente entra por la puerta, nosotros podemos hablarle. Si le preguntamos, hola, ¿qué tal estás? Y el paciente nos responde de forma coherente, bueno, regular, la verdad es que me duele la espalda, ¿me podrían poner algún calmante? Bueno, pues es un dato muy importante, porque un paciente que habla con normalidad es un paciente que tiene la vía aérea permeable, no tiene un compromiso importante de la respiración y de la ventilación porque no podría hablar así. La perfusión cerebral es aceptable porque mantiene un nivel de conciencia suficiente para hablar de forma fluida y porque el mensaje que nos está transmitiendo es coherente y además el nivel de conciencia es lo suficientemente bueno como para hablar. Por lo tanto, un paciente que habla con normalidad es un paciente que en unos segundos hemos evaluado y el ABCD está como poco aceptable, ¿vale? A lo largo de la revisión primaria nos vamos a ir encontrando con una serie de problemas que vamos a tener que ir solucionando inmediatamente. Si yo tengo un problema de la vía aérea está obstruida, yo no paso a la B hasta que la vía aérea no la haya resuelto, ¿vale? Si yo en la B me encuentro pues, un neumotórax o un enfisema subcutáneo muy importante o algún problema en la ventilación muy importante, no voy a pasar a la siguiente, ¿vale? Hasta que no haya resuelto ese problema. Los problemas potencialmente letales, es a los que me refiero, ¿vale? Y luego, en la revisión primaria tenemos que monitorizar, ¿vale? Las constantes vitales y estar pendientes de ello. Bien, pues vamos a empezar con la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando atendemos a un paciente politraumatizado es, ¿está la vía aérea permeable? ¿La vía aérea de mi paciente está permeable? Y para ello nos vamos a fijar en, pues, si tiene signos de obstrucción, si tiene cuerpos extraños tendremos que quitárselo, si tiene secreciones podemos aspirarla o restos de sangre podemos aspirarlo, ¿vale? Un paciente que tiene fracturas mandibulares o fracturas faciales es un paciente que con alta probabilidad va a tener un problema de vía aérea, ¿vale? Y luego recordad que un paciente que tiene un Glasgow, una puntuación en la escala de Glasgow por debajo de 8 es un paciente que necesita aislar la vía aérea, esa vía aérea no está protegida. Por lo tanto, ¿tiene mi paciente la vía aérea permeable? Sí, pues paso a la B. No, pues tengo que resolver esa vía aérea que no está permeable. En la gran mayoría de los pacientes politraumatizados que no tienen la vía aérea permeable, la solución va a ser una vía aérea definitiva, bien sea intubación orotraqueal, que sería la situación ideal, o una vía aérea quirúrgica, mediante una traqueostomía o una cricotireotomía. Pero mientras tanto, mientras establecemos esta vía aérea, podemos hacer una serie de maniobras para abrir la vía aérea, ¿vale? Y siempre sin olvidarnos que con restricción del movimiento cervical. Para manipular la vía aérea es verdad que el collarín nos puede molestar, en esa circunstancia lo podemos quitar, pero necesitamos que una persona nos controle y nos restrinja el movimiento de la columna cervical, ¿vale?
y podemos iniciar, ¿vale?, la atención o la apertura de la vía aérea con la maniobra de tracción mandibular o de elevación mentoniana, ¿vale? Y luego acordarnos siempre de la cánula orofaringea o la cánula de Gödel, que también nos puede ayudar a solucionar un problema de obstrucción en la vía aérea mientras preparamos lo necesario para una vía aérea definitiva, ¿vale? Bueno, pues hemos aislado la vía aérea y pasamos a la B, a la respiración y a la ventilación, ¿vale? Y para ello es muy importante la exploración física, ¿vale? Vamos a empezar la exploración física por el cuello, ¿eh?, en la B, ¿vale? Para ello también tenemos que abrir otra vez el collarín, porque tenemos que ver la posición de la tráquea, asegurarnos de que la tráquea está centrada. Si la tráquea no está centrada es que hay un problema en general importante, ¿vale? Vamos a palpar. La presencia de enfisema subcutáneo nos sugiere que hay aire donde no debería haber, y ese aire viene de una zona donde hay mucho aire, que en general es la vía aérea, ¿vale? Entonces la presencia de enfisema subcutáneo importante nos va a indicar que algo en la vía aérea se ha roto, bien sea la tráquea, los bronquios, el pulmón o algo, ¿vale? Además nos vamos a fijar en las yugulares. Una distensión yugular, ¿vale?, indica problemas en el retorno venoso, indica que el retorno venoso no está volviendo al corazón. Por lo tanto, esto suele sugerir un shock obstructivo, bien sea por un neumotórax a tensión o por un taponamiento cardíaco. Por lo tanto, es importante mirar las yugulares. Bien, hemos abierto el collarín de nuestro paciente, hemos explorado el cuello. Ya lo tenemos explorado, volvemos a colocar el collarín a nuestro paciente para que no se nos olvide y continuamos explorando el tórax, ¿vale? Para explorar el tórax pues hay que visualizar, hay que ver que movilice el tórax, ambos hemitórax de forma simétrica, ¿vale? Hay que palparlo en busca de enfisema subcutáneo o de crepitación o de deformidades sugerentes de fracturas costales, y hay que auscultar también a nuestro paciente, hay que asegurarnos de que la ventilación es simétrica, ¿vale?, y una ventilación adecuada. También se puede percutir, pero es verdad que la atención del paciente politraumatizado se suele hacer en un entorno bastante ruidoso y no siempre nos va a aportar mucha información la percusión por el escenario donde nos vamos a encontrar, ¿vale? Y por supuesto mirar la pulsioximetría. Un paciente que satura al 100% o al 98% es un paciente que, bueno, puede tener un problema en la B en la que tendremos que estar pendientes, pero desde luego un paciente que satura al 80% es un paciente de mucha gravedad en el que tenemos que actuar de forma inmediata, ¿vale? Estos son 3 ejemplos de lesiones que no pueden pasar desapercibidas en la revisión primaria, en la B, ¿vale? Son lesiones que podemos identificar incluso con la exploración física y en la que tenemos que realizar actos urgentes para solucionar, ¿vale?, estos problemas, porque pueden conllevar a la muerte en muy poco tiempo, ¿vale? En el primer caso veis una imagen de un neumotórax a tensión, veis que en este pulmón hay trama, en este, hemitórax hay trama broncovascular, ¿vale? Y aquí, sin embargo, en este otro hemitórax no hay trama, por lo tanto no hay pulmón. El pulmón, si lo veis, está aquí colapsado, con el mediastino desplazado hacia la derecha. Este paciente necesita de forma urgente un drenaje, ¿vale?, un drenaje torácico. Aquí nos encontramos un hemotórax masivo, ¿vale?, con otra vez el mediastino desplazado hacia el lado contralateral. Este paciente también necesita de forma urgente un drenaje, ¿vale? Y en esta imagen nos encontramos una paciente con mucho enfisema subcutáneo, ¿vale? Esto es sugerente de que algo en la vía aérea se ha roto y que probablemente necesite una solución rápida, ¿vale? Bien, pues ya hemos visto la B, hemos visto la A, hemos visto la B, vamos a pasar a la C, ¿vale? La C de circulación con control de la hemorragia, ¿vale? Y en la exploración física nos vamos a fijar, de la C nos vamos a fijar en 3 cosas muy importantes. Por un lado, el nivel de conciencia, ¿vale? Si un paciente está en una situación de shock, el nivel de conciencia va a estar alterado, ese paciente va a estar confuso, va a estar agitado, va a estar con bajo nivel de conciencia, ¿vale? No como consecuencia de una patología intracraneal, sino como consecuencia de baja perfusión cerebral, ¿vale? Además, nos tenemos que fijar en la piel. Un paciente que está sangrando va a tener una vasoconstricción cutánea y la piel de ese paciente va a estar fría, va a estar pálida, va a estar mal perfundida, ¿vale? Eso nos va a aportar mucha información. Y otra cosa en la que nos podemos fijar es en el pulso. Un paciente que tiene un pulso rápido y filiforme es un paciente que en general está hipotenso y taquicárdico y es un paciente que está chocado, ¿vale?
¿Cuáles son las causas de shock en un paciente politraumatizado? Bien, las causas de shock en un paciente politraumatizado o en la atención inicial de un paciente politraumatizado en general son 3. Que tenga un neumotórax a tensión, que tenga un taponamiento cardíaco o que tenga un shock hemorrágico, que esté sangrando. Descartado el neumotórax a tensión y descartado el taponamiento cardíaco, si nuestro paciente politraumatizado está en shock, está sangrando y hay que tratarlo como un shock hemorrágico hasta que se demuestre lo contrario, ¿vale? Existe el shock neurogénico y daré unas pinceladas de ello, pero no podemos asumir en una atención inicial que nuestro paciente tiene un shock neurogénico porque la principal causa de mortalidad prevenible en la atención inicial del paciente politraumatizado es el shock hemorrágico, ¿vale? Y un paciente que ha tenido un accidente y que se atiende de forma inicial es muy poco probable que tenga un shock séptico, ¿vale? Si tiene una fractura abierta, pues a lo mejor desarrolla un shock séptico a los días o a las semanas, desde luego no en la atención inicial. Por lo tanto, como he dicho, descartado que nuestro paciente tenga un neumotórax a tensión o un taponamiento cardíaco, nuestro paciente inestable va a estar sangrando. ¿Y de dónde sangra? ¿Dónde sangra nuestro paciente? Bien, pues podemos tener una hemorragia externa, en cuyo caso la vamos a ver, o una hemorragia interna. Si el paciente tiene una hemorragia externa que vemos, la primera medida, lo primero que hay que hacer es una compresión manual, ¿vale? Con gasas estériles, con apósitos estériles, compresas, perdón, estériles, allá donde esté sangrando tenemos que comprimir y hacer una presión lo suficiente como para intentar cortar la hemorragia, ¿vale? Si con la compresión manual no es suficiente y el sangrado exsanguinante se produce en una extremidad, podemos utilizar un torniquete. Los torniquetes son muy eficaces para controlar el sangrado, pero es verdad que existe el riesgo de isquemia y como consecuencia de pérdida de la extremidad. Por lo tanto, si tenemos una hemorragia exsanguinante que no conseguimos controlar con una compresión manual, podemos poner un torniquete, pero tiene que ser una hemorragia que amenace de verdad la vida, porque al colocar el torniquete siempre existe el riesgo de pérdida de extremidad. Y si la hemorragia no es externa, pues será una hemorragia interna, ¿vale? ¿Y en qué lugares del cuerpo cabe tanta sangre como para llevarte a una situación de shock hemorrágico? Pues en 5 lugares, ¿vale? En el tórax, en el abdomen, en el retroperitoneo, en la pelvis o bien por fracturas de huesos largos y en general del fémur, ¿vale? En la cabeza, en el cráneo, no cabe una cantidad de sangre suficiente como para inestabilizarte, por lo tanto un paciente en shock hemorrágico no vamos a pensar que tiene una hemorragia cerebral, ¿vale? Van a ser estos 5 sitios. Y para esto la ecografía FAST, de la que luego hablaremos, nos puede ayudar bastante, ¿vale? Bien. Y lo mismo, según nos vayamos encontrando problemas, tenemos que ponerle soluciones, ¿vale? Si nos encontramos una hemorragia, un hemotórax masivo, tendremos que evacuarlo, ¿vale? Tendremos que drenarlo. Si nos parece que la causa de la inestabilidad y del shock hemorrágico es una fractura pélvica, una hemorragia asociada a una fractura pélvica, tenemos que colocar un cinturón pélvico, ¿vale? O un inmovilizador pélvico, que es este dispositivo que veis aquí. Es un dispositivo que es muy sencillo de colocar, que se tiene que colocar a la altura de los trocánteres mayores, ¿vale? Y que fija y estabiliza la pelvis. Si sospechamos que el sangrado es por una fractura o de un hueso largo, tenemos que inmovilizar esa fractura, ¿vale? Y si sospechamos que el sangrado es por una lesión intraabdominal, ¿vale? O en el retroperitoneo, tenemos que avisar al cirujano, ¿vale? El cirujano tiene que conocer a este paciente y es posible que necesite una intervención quirúrgica urgente, ¿vale? Bien, además de... y luego... como os he dicho, iba a dar unas pinceladas del shock neurogénico. El shock neurogénico se produce en lesiones, cuando se producen lesiones medulares cervicales o torácicas altas, como consecuencia de una afectación en la cadena simpática y por lo tanto vamos a tener una pérdida del tono simpático. Al tener una pérdida del tono simpático, ¿vale? Vamos a tener hipotensión, clásicamente sin taquicardia, ¿no? O hipotensión sin vasoconstricción cutánea, ¿vale? De hecho son pacientes que los vamos a tocar y en general pues, van a estar calentitos, no van a tener livideces, ¿vale? en la piel.
Pero como os he dicho, el shock neurogénico siempre tiene que ser un diagnóstico de exclusión, ¿vale? Me da igual que el paciente esté hipotenso y no taquicárdico, porque un paciente puede estar sangrando y no tener taquicardia porque toma betabloqueantes o porque tiene un trastorno de la conducción, o efectivamente puede tener un shock neurogénico, pero puede tener un shock neurogénico y un shock hemorrágico, puede tener un shock mixto y hay que tratar el shock hemorrágico, ¿vale? Por lo tanto, el shock neurogénico existe y lo podemos ver, pero siempre tiene que ser un diagnóstico de exclusión. Y además de la exploración física, ¿vale?, nos tenemos que fijar a la hora de evaluar la C, a la hora de evaluar la circulación, en la gasometría. La gasometría, en general, en el paciente politraumatizado y en cualquier paciente grave, es nuestra amiga, ¿vale? ¿Y en qué nos vamos a fijar en la gasometría? Bueno, los gasómetros en general nos detectan el hematocrito y la hemoglobina y es una cosa que podemos mirar, ¿vale? Si tenemos un paciente politraumatizado que está en shock y tiene 6 de hemoglobina, ese paciente está sangrando. Pero es verdad que, como sabéis, un paciente puede estar sangrando, puede estar en una situación de shock hemorrágico y que inicialmente la hemoglobina sea normal. Por lo tanto, podemos tener un paciente en una situación de shock hemorrágico con 12 o 14 de hemoglobina, ¿vale? Por lo tanto, además de la hemoglobina, ¿en qué nos vamos a fijar? Pues nos vamos a fijar en el lactato y en el exceso de bases. El lactato y el exceso de bases lo que nos sugieren es una hipoperfusión tisular, es decir, que a la célula no le está llegando el suficiente oxígeno para hacer un metabolismo aerobio, ¿vale? Es un signo de hipoperfusión tisular. Por lo tanto, un paciente que tiene un lactato alto o un exceso de bases muy negativo va a ser un paciente que está grave, ¿vale? Y además la gasometría nos sirve para monitorizar. Yo tengo un paciente en el que sospecho que tiene un shock hemorrágico asociado a una fractura pélvica. Le coloco el cinturón pélvico e inicio pues, transfusión masiva, ¿vale? Y le repito la gasometría a los 10 minutos y en vez de 6 de lactato tiene 10 de lactato y en vez de menos 10 de exceso de bases tiene menos 14 de exceso de bases. Bueno, esa situación claramente no está controlada, algo se me está escapando, ¿vale? Porque ese paciente está empeorando. O al revés, le repito la gasometría a los 10-15 minutos y en vez de 6 de lactato el paciente tiene 3 de lactato y en vez de menos 10 de exceso de bases tiene menos 5. Bueno, pues parece que ese paciente está tendiendo a estabilizarse. Por lo tanto, en el paciente politraumatizado y en general en cualquier paciente grave, acordaos siempre de la importancia de la gasometría, ¿vale? Bien, además de controlar el foco del sangrado, si mi paciente está sangrando, lo más probable es que tenga que infundir suero y transfundirle, y para ello necesito 2 vías venosas periféricas, ¿vale?, de aceptable calibre. En general se prefiere que sean como mínimo 2,18, ¿vale? Y además, pues, como ya digo, del control del foco, vamos a iniciar una resucitación con cristaloides, pero esta resucitación con cristaloides no debe ser muy abundante. Si yo estoy infundiendo cristaloides y el paciente no responde, ese paciente lo que necesita es sangre, porque la pérdida de sangre es suficiente como para con los cristaloides no ser suficiente y necesitar transfusión de hemoderivados. Y cuando un paciente sangra, en general lo que pierde es hemoglobina, plaquetas y plasma. Por lo tanto, ante una situación de shock hemorrágico hay que pasar las 3 cosas, hemoglobina, plaquetas y plasma, ¿vale? En una relación 1-1-1 o 2-1-1, ¿vale? Y en el shock hemorrágico surge el concepto hipotensión permisiva, ¿vale? Esto hace referencia a que si yo tengo un sangrado que no está controlado y me sube la tensión arterial, puede ser que empeore el sangrado. Por lo tanto, siempre y cuando el paciente no tenga una patología cerebral, ¿vale?, puedo asumir una tensión arterial algo más bajo de lo normal hasta que se controle el foco de sangrado, ¿vale?, con el fin de evitar incrementar la extravasación de sangre, el sangrado, vamos. Luego se ha observado, ¿vale?, que en pacientes que tienen lesiones graves llegan en general a urgencias ya con una coagulopatía establecida. Entonces se ha observado que en estos pacientes con lesiones graves a los que se le administra ácido tranexámico en las primeras horas, la supervivencia es mayor que a los que no, ¿vale? De modo que en pacientes que tengan lesiones graves o que sospechemos lesiones graves está indicada la administración de 1 gramo de ácido tranexámico en las 3 primeras horas, seguido de una infusión de otro gramo en las siguientes 8 horas.
Bien, hemos visto la A, la B, la C y pasamos a la D. En la D nos vamos a fijar en dos cosas, ¿vale? Es de déficit neurológico, pero nos da igual que nuestro paciente tenga una afasia de conducción, una hemianopsia temporal izquierda, nos da igual. Nos vamos a fijar en dos cosas, en el nivel de conciencia y en el estado de las pupilas, ¿vale? Para evaluar el nivel de conciencia nos vamos a fijar en la escala de coma de Glasgow, ¿vale? Que es una escala sencilla que todo el que trabaja en urgencias se tiene que saber, ¿vale? Y en el que pues, evalúa la respuesta de la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Y además nos vamos a fijar en las pupilas, si están isocóricas, anisocóricas, midriáticas, mióticas, si son reactivas, si no, que nos van a dar pistas o nos van a sugerir que a lo mejor el paciente tiene una lesión cráneoencefálica, ¿vale? Recordar que una puntuación en la escala de Glasgow por debajo de 8 es indicativo de que el paciente necesita un aislamiento de la vía aérea definitiva, ¿vale? Y luego hay circunstancias que también pueden deteriorar el nivel de conciencia, además de un paciente en shock o con insuficiencia respiratoria, como puede ser la hipoglucemia, el alcohol y las drogas, ¿vale? Por supuesto, si el paciente tiene una hipoglucemia, vamos a tratársela. Pero si el paciente tiene una intoxicación etílica, puede ser que la disminución del nivel de conciencia sea como consecuencia de la intoxicación etílica. Pero siempre que tengamos un paciente politraumatizado y disminución del nivel de conciencia, independientemente de que esté intoxicado o no, lo vamos a tratar como un paciente politraumatizado con disminución del nivel de conciencia, porque el paciente puede tener una lesión intracraneal y además estar intoxicado, ¿vale? Por lo tanto, no podemos subestimar la gravedad en estos enfermos porque sospechemos que esté intoxicado y pensemos, bueno, se le pasará. No, hay que tratarlo como un paciente politraumatizado y prestar atención a esa disminución del nivel de conciencia. Y por último la E, que la E hace referencia a exposición del paciente, ¿vale? Hay que desnudar al paciente para explorar al paciente, ¿vale? Y para quitarle la ropa no se la va a quitar el paciente por sí solo ni se la vamos a quitar nosotros tirando, vamos a cortar la ropa porque es muy importante en estos pacientes la inmovilidad, ¿vale? Para proteger la columna vertebral, ¿vale? Entonces hay que desnudarles cortando la ropa, explorarles y una vez les hayamos examinado volverles a cubrir, ¿vale? Hay que evitar la hipotermia. Son pacientes que en general suelen llegar hipotérmicos a la urgencia porque son pacientes que en general tienen accidentes en la calle o se les desviste para explorarles o para hacer, pues, drenarles, por ejemplo, un neumotórax y en general son pacientes que llegan hipotérmicos y hay que evitarlo porque la hipotermia empeora el pronóstico, ¿vale? La famosa triada de hipotermia, coagulopatía y acidosis, ¿vale? Triada letal, ¿vale? De modo que, además de taparle con mantas, los líquidos que les infundamos no deben estar fríos, deben estar tibios. Lo ideal es calentarlos con un calentador. Si no tenemos, se pueden calentar los cristaloides, solo los cristaloides, no los hemoderivados, ¿vale? En un microondas si los sueros están muy fríos. Ya digo, no los hemoderivados. Bien, hemos acabado la revisión primaria. Asumimos que nuestro paciente está estable para pasar a la revisión secundaria y la revisión secundaria va a ser una revisión mucho más amplia y mucho más detallada, más parecida a la que hacemos en condiciones habituales, ¿vale? Vamos a hacer una historia clínica en la que nos interesa lo de siempre, las alergias del paciente, los antecedentes personales, los fármacos que toma y además dos cosas más. Por un lado, las ayunas, ¿vale? Cuando es la última ingesta del paciente. Esto es importante de cara a manipular la vía aérea, ¿vale? No es lo mismo unas ayunas de 6 horas que un paciente que acabe de comerse un cocido, ¿vale? Y luego vamos a interesarnos por eventos relacionados con el trauma. Si el paciente iba en un vehículo, ¿en qué posición iba? Si llevaba el cinturón de seguridad, si han saltado los airbags, si el paciente ha salido propulsado, eyectado del vehículo, si alguien más ha fallecido dentro del vehículo, ¿no? Eso nos indica, pues, un mecanismo de alta energía, si el coche ha quedado deformado, cómo ha quedado, si es una caída de cuánta altura, de cuántos metros, una herida de arma de fuego, a qué distancia se encontraba el paciente, ¿no? En general, datos relacionados con el accidente, con el trauma, que nos den pistas de la gravedad y de la gravedad y de las posibles lesiones. Y luego vamos a hacer una exploración física, que va a ser una exploración física más detallada, ¿vale? Va a ser una exploración física de la cabeza a los pies, ¿vale? Vamos a hacer aquí una exploración neurológica un poco más amplia, ¿vale? En la que veamos que el nivel de conciencia es bueno, además de eso que mueve las 4 extremidades de forma normal, ¿vale? Nos tenemos que fijar y tenemos que revisar el cuero cabelludo porque laceraciones en el cuero cabelludo pueden sangrar mucho, ¿vale? Y en ocasiones necesitan incluso sutura, ¿vale?
Las fracturas maxilofaciales que generan compromiso de la vía aérea van a ser tratadas en la revisión primaria y en la A, pero aquellas que no generan compromiso de la vía aérea pasan a formar parte de la revisión secundaria, ¿vale? Si el paciente tiene un accidente y tiene el ojo morado, ¿vale? Pues eso forma parte de la revisión secundaria. Vamos a explorar de nuevo el cuello, de nuevo la tráquea, de nuevo búsqueda de enfisema subcutáneo, de desviación de la tráquea, la ingurgitación yugular, ¿vale? Nos vamos a fijar en si nuestro paciente tiene la marca del cinturón de seguridad, porque eso nos indica que el accidente ha sido con un mecanismo de alta energía. Vamos a volver a explorar otra vez el tórax, pero de forma más detallada, ¿vale? Explorando bien las clavículas, el esternón, las costillas, evaluando otra vez, inspeccionando, palpando y auscultando los hemitórax. Vamos a explorar el abdomen, ¿vale? En un paciente politraumatizado es mucho más importante identificar si nuestro paciente tiene una lesión abdominal que necesita intervención quirúrgica antes que identificar exactamente cuál es la lesión, ¿vale? Es mucho más importante. Vamos a evaluar la pelvis, palpando la pelvis, ¿vale? Una palpación dolorosa de la pelvis es sugerente de fractura pélvica. Vamos a explorar el periné, ¿vale? Una equimosis perineal o hematomas perineales sugieren pues, fractura pélvica, si el paciente tiene uretrorragia, lesión en la vía urinaria. ¿Vale? Y vamos a explorar las extremidades, ¿vale? Que las mueva bien, que las sienta bien, que tenga los pulsos presentes y simétricos, que la perfusión sea buena, ¿vale? Una fractura de tobillo, por ejemplo, debe pasarnos desapercibida en la revisión primaria, pero debemos diagnosticarla en la revisión secundaria, ¿vale? Y no olvidar que la exploración física no ha acabado hasta que no exploremos el dorso del paciente, ¿vale? Con movilización en bloque tenemos que lateralizar al enfermo para explorarle, ¿vale? La parte de atrás y para ver si tiene lesiones, ¿vale? En la espalda, en el dorso, que puedan ser importantes. Bien, pues ya hemos acabado la revisión primaria y la revisión secundaria y ¿qué pruebas le hago a mi paciente? Bueno, el escenario va a ser diferente si tenemos un paciente estable de un paciente inestable, ¿vale? En un paciente politraumatizado que está inestable vamos a hacer 3 pruebas, ¿vale? Vamos a hacer una radiografía portátil, ¿vale? Tienen que trasladarse los técnicos de rayos a donde está nuestro paciente y no al revés, ¿vale? Una radiografía portátil de tórax, una radiografía portátil de pelvis y vamos a hacer un EcoFast, ¿vale? Como veis, en un paciente inestable no está recogido el TAC, ¿vale? Vamos a hacer radiografía portátil de tórax, de pelvis y FAST, ¿vale? Estos son ejemplos, ¿no? de lesiones graves que nos podemos encontrar al hacer las radiografías portátiles en un paciente inestable. Como veis aquí, un neumotórax bastante considerable, tenemos aquí un hemotórax, ¿vale? Bastante importante, ensanchamiento mediastínico, ¿no? Que nos sugiere pues, compromiso de los grandes vasos, una fractura pélvica en libro abierto, o aquí una fractura pélvica en múltiples puntos, por aquí, por aquí, por aquí, ¿vale? Estos son lesiones que, como ya sabemos, tenemos que identificar y tratar de forma simultánea, ¿vale? Y podemos también hacer un EcoFast. ¿Qué es el EcoFast? La ecografía FAST es un examen rápido que se hace a pie de cama, otra vez el paciente no va a rayos viene a nosotros, ¿vale? Que se tiene que hacer en 3 o 4 minutos, tienes una ecografía rápida y no va a ser una ecografía anatómica, sino va a ser una ecografía en búsqueda de sangrado, por así decirlo, ¿vale? Va a ser una ecografía en la que, centrándonos en 5 puntos, vamos a intentar diagnosticar la presencia de líquido libre, ¿vale? El líquido libre en un paciente politraumatizado es igual a sangre, ¿vale? Lo bueno de la ecografía es que se puede repetir, ¿vale? Del EcoFast se puede repetir si la situación clínica cambia, porque si hacemos un EcoFast de forma muy precoz, puede ser que sea falsamente negativo, que el paciente esté sangrando, pero que no haya dado tiempo a que se acumule la suficiente cantidad de sangre para que la detecte el ecógrafo, ¿vale? Y este va a ser el protocolo que utilicemos. Esos son los 5 puntos que vamos a observar, ¿vale? Inicialmente vamos a empezar, ¿vale? En un plano succifoideo en busca de líquido libre en el pericardio, es decir, hemopericardio, ¿vale? Si tiene líquido libre en pericardio, ese paciente tendrá pericardio y tendrá un FAST positivo, ¿vale? Vamos a seguir en el hipocondrio derecho, ¿vale? En búsqueda de hemoperitoneo, ¿vale? De líquido libre positivo ahí, FAST positivo, pues hemoperitoneo. Vamos a continuar por el hipocondrio izquierdo, ¿vale? Igual que el hipocondrio derecho, y luego nos tiremos a Douglas, ¿vale? A determinar la presencia de líquido libre en Douglas. Y
Posteriormente iremos al tórax en búsqueda de derrame pleural, ¿vale? Que en este caso será hemotórax, ¿vale? Y vamos a centrarnos también en el deslizamiento pleural para determinar la presencia o no de neumotórax, ¿vale? Por lo tanto, esto sería una secuencia de FAST de un paciente politraumatizado. Primero en el espacio subsifoideo, como vemos ahí, este paciente tiene líquido libre, ¿vale? Un líquido anecoico en el pericardio, es un FAST positivo. En el espacio, en el hipocondrio derecho, que vemos aquí el hígado, vemos aquí el riñón, este es el espacio de Morrison y ahí vemos una línea de líquido anecoico, esto es un FAST positivo, ¿vale? Lo mismo en la fosa esplenorenal, en el hipocondrio izquierdo, ¿vale? Líquido libre. Y en Douglas, ¿vale? Vamos a ver la vejiga y debajo de la vejiga, esto es normal, ¿vale? Líquido libre, ¿vale? Eso también va a ser positivo. Recordar que las mujeres pueden tener una mínima cantidad de líquido libre que no es patológico. Luego vamos a ampliar el FAST al tórax, ¿vale? En el que vamos a ver la presencia a buscar la presencia de hemotórax, ¿vale? Vemos aquí otra vez el hígado, el diafragma y líquido libre por encima, por lo tanto este paciente tiene hemotórax y la presencia de neumotórax. Aquí vemos pues ausencia de deslizamiento pleural, que luego explicaremos en el taller de eco, y este paciente tiene un neumotórax. Por lo tanto, todos estos pacientes tienen un FAST positivo. Bien, ¿y qué hacemos si nuestro paciente está estable? ¿Vale? Bueno, se ha observado que en los pacientes que sufren un politrauma mayor, ¿vale? Tienen un importante número oculto de lesiones que se diagnostican mediante el TAC. Por lo tanto, en los pacientes que sufren un politraumatismo mayor, ¿vale? Está indicado la realización de TAC o body TAC, ¿vale? Pero estos son pacientes que están estables. Nunca realizaremos un TAC a un paciente que está inestable y que tiene un FAST positivo, que sabes dónde tiene el problema, ¿vale? A esos pacientes no se les realiza un escáner, ¿vale? ¿Y a qué pacientes les hacemos un TAC? ¿A todo el paciente que se cae? ¿A todo paciente que tiene un accidente? Pues no, a aquellos pacientes que tienen un trauma mayor, ¿vale? Estos son los criterios de trauma mayor, ¿vale? Que puede ser un trauma mayor por mecanismo de alta energía, por criterios anatómicos o por criterios fisiológicos, ¿vale? Si vas en un vehículo, has tenido un accidente y otro pasajero ha fallecido, eso es un mecanismo de alta energía y tienes indicación de hacer body TAC. Si has sido eyectado del vehículo también. Si la extricación ha sido prolongada, es decir, si a los bomberos les ha costado sacarte de la zona donde estés, pues eso también tiene indicación de realizar un TAC. Peatón, ciclista, moto versus coche, esto es peatón, ciclista y moto, tienes las de perder, también hay que realizar un TAC, o una caída de más de 2 metros, ¿vale? Lesiones anatómicas, cuando en la exploración física hayamos encontrado más de 2 regiones del cuerpo con lesiones, ¿vale? Bien sea en la cabeza y en el abdomen, en el tórax y en la pelvis, ¿vale? Eso sugiere que puede tener lesiones a otros niveles, ¿vale? Cuando tenemos signos de lesión vascular, ¿vale? Bien sea un hematoma en expansión o una laceración arterial, o cuando tengamos signos de lesión de la médula espinal, ¿vale? La médula espinal en general está protegida, por lo tanto si se lesiona el traumatismo ha sido de alta energía y puede tener lesiones a otros niveles. O siempre que nuestro paciente esté inestable, ¿vale? Que tenga un bajo nivel de conciencia, que esté hipotenso, taquicárdico, taquipneico, bradipneico, ¿vale? Y prestar especial atención a aquellos pacientes mayores y pacientes que estén anticoagulados. Los pacientes anticoagulados tienen más riesgo de sangrado en general. Y luego, además del TAC, ¿vale? Vamos a individualizar las pruebas complementarias que vamos a hacer. Si el paciente sospechamos una fractura de muñeca, habrá que hacer una radiografía de muñeca. Y hay otras pruebas que se pueden hacer. Bueno, estos son ejemplos de TAC en pacientes politraumatizados. Esto, como veis, es un hematoma epidural. Este es un paciente que tiene bastante enfisema subcutáneo, como veis aquí, por aquí detrás. Además tiene neumomediastino y además tiene neumotórax bilateral. Es un paciente que ha tenido una lesión, ¿vale? En la vía aérea en algún momento, en algún punto. Este es un paciente con derrame pericárdico, ¿vale? Y esto es pues, una fractura vertebral en estallido. Estas son lesiones que nos podemos encontrar en los escáneres de los pacientes politraumatizados. Y además podemos hacer otras pruebas. Idealmente, para realizar otras pruebas nuestro paciente tiene que estar estable, como por ejemplo puede ser la arteriografía, ¿vale? Hay ocasiones, por ejemplo en los sangrados pélvicos, que el sangrado es arterial y que se controla mejor con una arteriografía que con una intervención quirúrgica. Ya digo que idealmente nuestro paciente tiene que estar estable.
Y si sospechamos lesión de la médula espinal, el TAC no lo va a valorar bien y la prueba que estaría indicada es una resonancia. Ahora, ahí sí que sí, nuestro paciente tiene que estar completamente estable y haber descartado otras lesiones potencialmente letales, ¿vale? Porque es una prueba que conlleva tiempo y no se puede meter a un paciente inestable en la resonancia, pero sería la prueba indicada para determinar afectación de la médula espinal. ¿Cuándo llamamos a la UBI? Bien, pues vamos a llamar a la UBI cuando tengamos un paciente que haya sufrido un trauma mayor, ¿vale? O cuando tengamos problemas a cualquiera de los niveles A, B, C, D, ¿vale? O lesiones potencialmente letales, ¿vale? Si tenemos un problema con la vía aérea, un problema con la ventilación, el paciente tiene trabajo respiratorio, si tenemos un paciente que está inestable, por supuesto que está en situación de parada cardiorrespiratoria o que tiene bajo nivel de conciencia, o bien nuestro paciente está estable, hemos hecho todo el estudio, pero hemos detectado lesiones potencialmente graves, ¿vale? O lesiones graves o potencialmente graves, pues ahí hay que llamar a la UBI. Y no os olvidéis que a la UBI hay que llamarla siempre que os genere dudas, ¿vale? Si tenéis dudas con un paciente, no os sentís cómodo, el paciente está bien pero tiene rachas de hipotensión, el paciente está bien pero veo que tiene una deformidad muy importante en una extremidad, me sugiere alta energía y pues llamad a la UBI, ¿vale? O por el motivo que sea, si tenéis dudas, llamad a la UBI y se valora el paciente en conjunto. Y luego, como os he dicho, os dejo un par de tablas que me parece importante o interesante que tengáis a mano para saber recurrir a ella cuando lo necesitáis, que es la profilaxis antibiótica en las fracturas abiertas. No me voy a meter de lleno en eso, simplemente que sepáis que, bueno, los traumatólogos sabéis que les gustan mucho las clasificaciones y para las fracturas abiertas utilizan la de Gustilo y Anderson y tienen pues tipo 1, tipo 2, tipo 3 y la de tipo 3 además tiene varios subtipos. Para nosotros, básicamente es una fractura abierta pequeñita, es decir, lesiones muy pequeñas, con poca contaminación, con las partes blandas intactas, con muy poquita exposición ósea, ¿vale? O tipo 3, ya de cualquier tamaño, con contaminación, con problemas en las partes blandas, con importante exposición del periósteo, con minuta, ¿vale? Son las dos fracturas abiertas que vamos a diferenciar. Si es una fractura tipo 1, tipo 2, ¿vale? Lo que hay que cubrir en general son los gérmenes de la piel, en general gram positivos, ¿vale? Y podemos poner cefazolina, ¿vale? Si además la herida está contaminada con tierra, hay que pensar en cubrir el Clostridium, ¿vale? Y hay que añadir metronidazol, ¿vale? Básicamente eso. Y en las de tipo 3, ¿vale? Ya son heridas algo más grandes, la que además de cubrir los gran positivos vamos a tener que cubrir los gran negativos, ¿vale? Así que a la cefazolina debemos añadir gentamicina o bien sustituirlo por ceftriaxona, ¿vale? Y administrar únicamente ceftriaxona. Si la herida está contaminada con tierra, hay que acordarnos de cubrir el Clostridium y añadir metronidazol, ¿vale? Y si la herida está contaminada con agua, hay que acordarnos de cubrir las pseudomonas y las aeromonas, ¿vale? Con un antipseudomónico, piperacilina tazobactam, por ejemplo, ¿vale? Y si además está contaminada con agua salada, acordarnos del vibrio y añadir doxiciclina. Y esto es una profilaxis, no es un tratamiento, ¿vale? Por lo tanto, las de tipo 1, tipo 2 tendremos una profilaxis antibiótica de 24 horas y la de tipo 3 de 72 horas, ¿vale? O 24 horas después de que hayan cerrado las partes blandas. Y esta es la otra tabla que me parece importante en las heridas cuando administrar la vacuna antitetánica o la gammaglobulina, ¿vale? Hay que diferenciar heridas limpias de heridas tetanígenas, ¿vale? Herida tetanígena va a ser cualquier herida pues, con una herida importante, una quemadura importante, con cierto grado de desvitalización, que esté contaminada, que haya sido con un objeto punzante, que tenga todavía cuerpos extraños, una herida congelada, cualquier herida que no sea preciosa, ¿vale? Una herida que necesite intervención quirúrgica o que se retrase, cualquier herida que no sea bonita, ¿vale? Si tenemos una herida limpia y el paciente está vacunado, no necesitamos ponerle otra vez, ¿vale? la vacuna. Si necesita dosis de refuerzo, se le pondrá, ¿vale? Y si no está vacunado o no lo sabemos, bueno, pues aprovechamos y le vacunamos, pero no hace falta ponerle gammaglobulina, ¿vale? Si la herida sí que es tetanígena y el paciente no está vacunado, ahí va a ser cuando le pongamos la gammaglobulina antitetánica, ¿vale? Y además, ya que estamos, le vacunamos, ¿vale? Y si el paciente está vacunado, no haría falta, ¿vale?, poner la gammaglobulina antitetánica. Si le toca dosis de refuerzo, pues se le pone. Salvo en pacientes en los que estén inmunodeprimidos o usuarios de drogas por vía parenteral. En estos pacientes sí que está recomendado además poner la gammaglobulina antitetánica. Ya digo que estas tablas os las dejaré para que las tengáis a mano.
Y mensajes para llevar a casa, ¿vale? La evaluación inicial del paciente politraumatizado la vamos a hacer, ¿vale?, con una revisión primaria y una revisión secundaria. La revisión primaria, como hemos explicado, la llevaremos a cabo con la sistemática ABCDE y va a necesitar un manejo inmediato. La revisión secundaria va a ser más detallada, con una exploración física y una historia clínica, ¿vale? Solo pasamos a la revisión secundaria si hemos hecho la revisión primaria y el paciente está estable o en vías de estabilización, ¿vale? Recordad que el escenario clínico es dinámico y hay que reevaluar con frecuencia, ¿vale? Un paciente que ha tenido un trauma maxilofacial o un traumatismo craneoencefálico tiene alta probabilidad de tener un trauma cervical, ¿vale? Por lo tanto hay que hacer restricción de la movilidad de la columna cervical, una exploración física normal no lo descarta. Un paciente que tiene un discurso coherente tiene un ABCD aceptable, ¿vale? En el paciente inestable las pruebas que están indicadas son la radiografía de tórax portátil, de pelvis portátil y el EcoFast, y en los pacientes que están estables con un trauma mayor, ¿vale?, el TAC, ¿vale?, o body TAC. Lo que hay que evitar es el TAC en pacientes inestables que tienen un FAST positivo, ¿vale? Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os sirva.